Y es como cada miércoles la Universidad de Santiago y su Radio USACH se ponen de acuerdo ¿para qué? Para que efectivamente informemos a las personas. Nos ponemos de acuerdo y además nos ponemos en contacto con los y las especialistas en diversas materias del debate constitucional para que usted también se vaya enterando, y todos nosotros incluidos también, de aquellos temas que muchas veces no están en el debate, pero que son fundamentales para efectivamente avanzar hacia un país distinto. Por ejemplo, un país que efectivamente tenga la capacidad de legislar según las atribuciones o derechos o principios que queden garantizados en nuestra próxima Constitución. Por eso, el invitado de hoy es José Ignacio Núñez, doctor integrante del Observatorio Nueva Constitución, profesor de la Universidad Central. ¿Cómo está, José Ignacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto conversar de estos temas, especialmente con ustedes. Muchas gracias a usted y a todos los académicos, académicas y expertos y expertas del Observatorio de Nueva Constitución que están todos los miércoles aquí hablando de distintos temas, y con usted vamos a conversar de todo lo que tiene que ver con el Congreso, que es una discusión fundamental efectivamente sobre nuestra institucionalidad y cómo tenemos una institucionalidad que responda de mejor forma a las demandas ciudadanas. Vamos a partir por tratar de explicar las diferencias en lo que más se pregunta. ¿Unicameral? ¿Bicameral? ¿Unicameral o bicameral? Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que tener presente es por qué tenemos las instituciones. La primera pregunta es ¿qué es lo que justifica las instituciones? No tenemos que seguir con esta típica falacia naturalista de que las cosas deben ser como siempre han sido, ¿verdad? Tenemos antes que repensar o rediseñar las instituciones en la nueva Carta Fundamental, pensar cuál es el origen, qué justifica tener un Congreso bicameral o un Congreso unicameral. Y para eso a mí me gusta bastante acudir a la historia. Hay tres razones, si uno revisa la historia del mundo occidental, que han justificado tener congresos bicamerales. Una primera razón fue justamente el régimen federal en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, o si ustedes tienen noticia o miran cómo funciona Estados Unidos, producto del régimen federal, las dos cámaras que tiene el Congreso tienen funciones diferentes. El Senado representa los intereses de cada uno de los estados y, fíjense en el nombre, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, representa los intereses de la población. Ahí está uno de los orígenes del bicameralismo. Un segundo origen está en Inglaterra, cuando se empezó a democratizar el régimen monárquico en Inglaterra, y entonces se pensó que había que integrar también a los comunes y corrientes, no solamente a los lores, en el gobierno. Recordemos que además es un régimen parlamentario, Inglaterra. Entonces ahí se creó la Cámara de los Comunes, esa es la Cámara Baja en Inglaterra. Y otro origen, otra justificación, está en las primeras constituciones francesas, en donde se pensó un Congreso bicameral, originalmente era unicameral, el que surgió de la Revolución Francesa, como un espacio, y algo que seguramente va a salir en esta conversación, como un espacio de control de constitucionalidad de las leyes, en donde la Cámara Alta, el Senado, se esperaba que fuese una Cámara que procurase que la imaginación de la República, como llamaban ellos a la Cámara Baja, no violase lo dispuesto por la Constitución. Porque los franceses tenían un trauma con el Poder Judicial porque venían de una monarquía y los jueces eran nombrados, como sigue siendo ahora, por el Ejecutivo, por el rey. Entonces tenían la legítima desconfianza, tenían la legítima desconfianza de que esos jueces, cuando aplicasen la Constitución, torcieran su interpretación. Entonces dijeron, no vamos a dejar el control de constitucionalidad en manos de los jueces, sino que se la vamos a dar a otra Cámara dentro del Congreso. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Somos un Estado federal? No. ¿Necesitamos integrar a la sociedad, al Congreso, a los comunes como los ingleses? Pero quizás todo por igual. ¿O vamos a tener un sistema de control? Exacto. Entonces, de hecho, si uno se fija, si uno se fija en los sistemas federales, los congresos de los estados federados, recuerden que en los estados federales cada estado federado tiene su propia legislatura, son unicamerales. Claro. José Ignacio, me viene inmediatamente la idea del Congreso Español, que es unicameral. Ellos también son una república monárquica, no, son república, perdón, son una monarquía. Fueron república un periodo cortito, pero ahí sabemos que llegó Franco y se acabó. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos sistemas? Siempre se ha hablado que el sistema unicameral es mucho más expedito, mucho más rápido, no se gasta tanta energía, sino que se aprueba la ley y pasa inmediatamente a aplicarse. En cambio, en el régimen que tenemos acá en Chile puede pasar una ley y demorarse años para que la revise el Senado. ¿Estamos hablando de eso también cuando conversamos sobre bicameral o unicameral?
Exactamente, ese es uno de los grandes argumentos, tú lo mencionaste con mucha precisión, la demora en la tramitación legislativa. ¿Por qué tenemos que discutir dos veces lo mismo? Y como lo dice, bueno, ustedes ya lo han tenido de invitado y es un gran amigo y constitucionalista que yo admiro mucho, Tomás Jordán. Él suele decir que las dos cámaras en Chile funcionan como cámaras espejo, hacen Claro. prácticamente lo mismo. Claro. Entonces, ¿para qué tenemos, si que necesitamos una legislación expedita, para qué tenemos dos corporaciones en el Congreso que hagan exactamente lo mismo? Pero hacen lo mismo con un pequeño factor de diferencia. Y es que en el Senado, al haber menos integrantes, la corrupción es más fácil. Si yo quiero ser un grupo de interés que quiere capturar una votación en el Congreso, y sé que el Senado puede votar, Claro. votar en el sentido no de afirmar, Votar sino con que en el B sentido larga. de desmoronar, exactamente, de desmoronar una votación de la Cámara de Diputados, ¿a quién voy a apuntar yo? ¿A Claro. conquistar o a sobornar a los 155 o a los miembros del Senado? Especialmente que cuando tienen- tenemos leyes con alto quórum. Claro, que son casi un número de curso de colegio Ahora, público, José- la cantidad de senadores y sí. senadores. José Ignacio, yo ya aprendí algo. O sea, de partida, la idea de, y estoy como entendiendo y se me está abriendo el panorama, la idea de que efectivamente no hay razón o no habría razón alguna en este Chile democrático, además, para considerar dos cámaras distintas si es que lo que queremos avanzar, por ejemplo, es a que seamos mejor representados y todos de igual manera. O sea, porque no tenemos solo una Exacto. gran Cámara de los Comunes y somos todos comunes nomás, y somos todos personas normales. Pero ahí aparece otro tema que tenemos que hablar también y que forma parte de esto, que es la posibilidad de que esa segunda Cámara tenga otras atribuciones, como podría ser efectivamente el Tribunal Constitucional, que en vez de tener el Tribunal Constitucional que tenemos ahora, estuviera en una segunda Cámara, por ejemplo, el resguardo de la Como los constitucionalidad. Por ejemplo, ¿podría ser algo así? Igual ahí tú incorpora qué crees tú que es lo que hay que hacer con el Tribunal Constitucional, si debe existir o no, y si no debe haber, no debe haber una segunda Cámara ni siquiera con otras atribuciones. Sí, a ver, efectivamente la pregunta que tú planteas nuevamente es muy interesante. ¿Qué atribuciones le damos al Congreso? Y toda esta discusión va a estar concatenada en la Convención. Si definimos un modelo de Estado unitario federal, ahí vamos a tener razones o no para tener un Congreso bicameral o no. Esa es la primera gran pregunta y primera gran respuesta. Si seguimos teniendo un Estado unitario, y por lo tanto, o si tenemos un Estado que persiste en el Congreso bicameral, hay que pensar qué atribuciones se le va a dar a ese Congreso bicameral. Yo no soy muy partidario personalmente de que esté en manos del mismo Congreso el control de constitucionalidad de las leyes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí simplemente se produce una interpretación política de la Constitución. Y lo que hoy día nos molesta es justamente que el Tribunal Constitucional tiene una integración principalmente política. ¿Pero crees Esto que es una opinión debiera súper- existir súper un personal. control de constitucionalidad en algún área? Que Sí, debe existir. Aquí lo que tenemos que, yo creo que desprejuiciarnos, sacudirnos de ese prejuicio, es que el Tribunal Constitucional es el único formato que hay para establecer un control de constitucionalidad de las leyes. Se viene desde hace mucho tiempo peleando por tener una nueva constitución. Y eso significa, y seríamos muy insensatos si es que no tenemos a alguien que resguarde la supremacía constitucional. Siempre hemos dicho que lo más importante o una de las características, superpoderes o propiedades de la Constitución es que es más importante que las leyes y que obliga a todos los poderes del Estado. Eso queda en letra muerta si es que no existe un órgano que se encarga de resguardar eso. Ok, pero ¿cómo Pero debiera tenemos ser ese otra- órgano? Puede tener múltiples configuraciones. Por ejemplo, en Costa Rica es una sala de la Corte Suprema. Por ejemplo, no vamos muy lejos. En Argentina es el Poder Judicial. Ellos no tienen el trauma de los franceses. Los estadounidenses tampoco tuvieron el trauma de los franceses. Y a muy poco andar en su instalación republicana, en 1803, la misma Corte Suprema dijo una cuestión bastante sencilla. Dijo que si consideramos que la Constitución es la suprema ley de esta tierra, eso no significa que deje de ser una ley. ¿Y a quién le corresponde aplicar la ley? A los jueces. Por lo tanto, el Poder Judicial sería el encargado, y es hasta el día de hoy el encargado en ese modelo, de resguardar la supremacía constitucional. Eso pasaba en Chile Nosotros también, tenemos- profesor, antes de que se creara el Tribunal Eso Constitucional. pasaba en Chile, efectivamente, hasta antes de la creación del Tribunal Constitucional. Recordemos que el Tribunal Constitucional se creó por una reforma del presidente Frei Montalva y que tuvo una corta duración hasta el golpe de Estado en 1973, se suprimió y después se restableció con este diseño durante la dictadura y hubo una modificación en el año 2005. Pero si uno observa también, los tribunales constitucionales del mundo son muy distintos.
Y hay varios mecanismos para atenuar justamente todas estas objeciones que planteamos al Tribunal Constitucional. Me queda una pregunta ahora porque he aprendido un montón. Además se me aclara cada vez más el panorama también. Creo yo, a partir de lo que hemos escuchado, que efectivamente no necesitamos dos cámaras. Necesitamos una, y que si se necesita un control de constitucionalidad en otro organismo, claro, distinto, que tenga una única consideración, porque además si efectivamente quedara, por ejemplo, en manos del Senado, como elemento político, que es el principal de los traumas que nosotros tenemos del Tribunal Constitucional, que decide políticamente y además son integrantes fácilmente corruptibles, o no fácilmente corruptibles, pero sería más fácil corromper un organismo de menos personas, o más fácil influir, en fin, claro. Exacto. Y políticamente además, entonces no sería bueno que estuviera ahí. Por ende, hasta el momento, lo que concluimos de esta clase estupenda que hemos tenido acá, es que sería mejor avanzar hacia un Congreso unicameral. Sin embargo, nosotros en Chile tenemos pocos representantes por habitante, ¿no es cierto? Por cantidad de habitantes según las recomendaciones de organismos internacionales. ¿Debiéramos avanzar para tener un Congreso unicameral a una ampliación de los escaños para que efectivamente hubiera mayor representatividad? ¿Y qué otras cosas más usted cree harían del Congreso un ente legislador en el que la población se sintiera representada además? Porque a mí me pasa que muchas veces cuando yo efectivamente antes he dicho que el Congreso tiene que tener más atribuciones, que el Congreso tiene que tener más representantes, pero que como si el Congreso tiene tan mal prestigio y está tan mal valorado en la encuesta. Y digo, bueno, es que es por lo mismo, porque su problema de institucionalidad no le permite dar demandas o respuesta a las demandas rápidamente. Pero en su caso, ¿debiéramos avanzar a un Congreso más representativo y cómo? También es una excelente pregunta. Es que yo me preparo para esta clase, profesor. Yo también me preparé un montón, así que somos varios los que estamos aquí bien preparados. Efectivamente es un tema impopular, pero las repúblicas se sostienen sobre discusiones que suelen ser impopulares. Y efectivamente es un dato revelador lo que señalan organismos internacionales en donde tenemos muy poca representatividad en el Congreso. Estas ideas de disminuir la cantidad de parlamentarios a mí me parecen muy equivocadas, porque mientras se disminuya la cantidad de parlamentarios, los intereses de menos personas van a estar representadas en esa asamblea. A la inversa, mientras se incremente la cantidad de parlamentarios, va a existir la posibilidad de que ingresen mayores intereses, otros grupos de presión, de interés, etcétera, que todos los sectores de la sociedad estén ahí presentes. Por lo tanto, primera recomendación, más parlamentarios, no menos. Segundo, algo que ya está pasando en Chile y que espero que la Convención decida que deba ser una regla para el futuro, no solamente en los órganos de elección popular, sino que en todos los órganos de poder en Chile, que es la paridad. No podemos farrearnos la oportunidad, teniendo una convención paritaria, de establecer una norma que establezca o que disponga que el Congreso también en el futuro deba ser paritario. Y no solamente el Congreso, sino que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, los gobiernos regionales, todos los cuerpos colegiados del Estado. Todos los cuerpos colegiados exactamente con representación paritaria y también con representación, escaños reservados para pueblos originarios. Yo creo que esas son las tres bases de un Congreso del futuro o de la Constitución del 2022. Bueno, el presidente Piñera ha dado declaraciones sobre disminuir la cantidad de personas en el Congreso y también ha criticado a los que salen con 1%, 2%, y dice que tal vez son los que más a veces gritan por las leyes que se aprueban y son los que han salido con menos votos. ¿Cómo calificaría esa visión del presidente Piñera? Bueno, ese es un punto de vista bastante conservador y de hecho no solamente el presidente Piñera lo ha manifestado, sino que se presentó un proyecto de ley tiempo atrás para disminuir la cantidad de parlamentarios. Insisto, ese proyecto de ley me parece bastante nefasto y es antidemocrático, porque mientras menos parlamentarios hayan, reitero, es mucho más fácil capturar sus intereses. Pero a su vez, profesor... Hoy día, por ejemplo... No dele nomás, por favor. Hoy día, por ejemplo, el cálculo político que se hace con el funcionamiento que hay entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es el siguiente. Si yo tengo pocos recursos y tengo que invertirlos en algo, ¿qué me conviene más hoy día? Me conviene más tener más ministros en el Tribunal Constitucional que tener más ministros en el Congreso. Así de simple. Si nosotros hacemos la misma operación o hacemos una inferencia, una extrapolación respecto del Congreso, si disminuimos la cantidad de parlamentarios con los quórums que existen, me conviene focalizarme en tener algunos miembros en el Senado, que es una Cámara más pequeña, que tiene las mismas facultades que tiene la Cámara de Diputados, para que ellos se nieguen a todo proyecto de ley.
y si además disminuimos también la cantidad de parlamentarios, imaginando un Congreso unicameral, pues bien, es muy fácil hacer una operación estratégica, como lo hizo muy disciplinadamente a la derecha, y elegir el número suficiente para tener poder de veto en el Congreso. Pero ahora, Exprimir la profesor, diversidad. la pregunta Claro. sería entonces, a su juicio, porque hay diversas modalidades de encontrar quiénes son los representantes que deben ocupar los escaños, ¿no es cierto? Están los sistemas proporcionales, como el que tenemos en Chile, Sí. que hoy día la gente está muy preocupada, el sistema DONT, que poco menos fue creado para boicotear este proceso constituyente hace 2 siglos, pero realmente lo más interesante en realidad es la gente que está preocupada de aprender sobre los sistemas proporcionales. Por otra parte está el sistema de mayoría, se ha pensado en reponer el sistema de mayoría, y también están los sistemas mixtos. A su juicio, una cámara unicameral, digamos, un Congreso unicameral más representativo, ¿de qué forma debiera ser elegido? A mí me parece bastante interesante el sistema proporcional. Yo no tengo mayores reparos con eso. De hecho, es lo que ha permitido una diversificación de los intereses en el Congreso. Lo que pasa es que hoy día, en la dinámica que existe entre el gobierno, el Ejecutivo y el Congreso, eso ha provocado un problema de gobernabilidad. Porque cuando cambiamos una clavija dentro de la Constitución, esto es como el aparataje de un reloj. Si uno cambia un engranaje, tiene que cambiarlos todos. Uno no puede agrandar uno porque los otros se siguen con el mismo tamaño, no van a calzar y no va a funcionar el motor del reloj. Y el sistema DONT se incorporó, recordémoslo, para reemplazar el sistema binominal. Sí, pues. Y no creo que hoy día ningún demócrata esté de acuerdo con eso. Pero no se pensó en ese momento en que el presidente de la República pueda tener una minoría en el Congreso. El sistema DONT lo que permitió fue justamente esta diversificación, y producto de esta diversificación de intereses ya no hay 2 bloques políticos. Y por lo tanto, el gobierno está obligado a negociar con una multiplicidad de partidos, con un sistema de partidos mucho más amplio y con movimientos representados ahí. Qué importante. Entonces, lo que habría que hacer es también pensar el Congreso nuevamente en esta relación que tiene con el Ejecutivo, Claro. y para evitar críticas como las que se mencionaba hace un momento de parlamentarios elegidos con bajos porcentajes, poner una regla mínima de electividad en los porcentajes, Perfecto. una norma de corrección, Eso. pero tal vez no cambiar el sistema. Bueno. Y coordinarlo, insisto, con el gobierno. José Ignacio, se nos acabó el tiempo, pero se ha hablado también de tener un primer ministro. No sé si... Es que eso es súper importante, y por eso decía que interesante, porque Congreso. nos dejaste justo para el próximo capítulo, que es efectivamente entonces qué tipo de gobierno tenemos que tener que efectivamente interactúe con un Congreso que dé respuestas más eficaces a la ciudadanía. Debiéramos avanzar a un gobierno parlamentarizado, a un semipresidencialismo, o debiéramos mantener, hay sectores, aunque es súper poco popular, pero hay sectores que creen que el hiperpresidencialismo chileno debe continuar. Entonces quedamos súper bien introducidos para el próximo capítulo, que además debería incorporar esta discusión que tú también dejas esbozada, que es si son importantes o no los partidos políticos. ¿Por qué es importante que haya diversidad, o al revés, que haya fuertes partidos políticos? Que es un tema que hoy está en la discusión Claro. también. Si efectivamente los partidos políticos tienen mala reputación, ¿hay que entonces desfavorecerlos o hay que trabajar de alguna manera para fortalecerlos? ¿Qué ha pasado con las democracias que se han debilitado? ¿Tienen partidos políticos más fuertes o partidos políticos más débiles? José Ignacio Núñez, integrante del Observatorio de Nueva Constitución, doctor y profesor de la Universidad Central, muchas gracias por esta súper conversación, además muy educativa. Gracias que a ustedes por la invitación. Sí, que espero le haya quedado clara a la Se gente. pasó volando. Sí, súper volando. Recordar que en todo caso los capítulos, este es el tercer capítulo que tenemos de la Escuela Constituyente, que hacemos en conjunto con el Observatorio de Nueva Constitución, van quedando en la página de la Radio SAT. Así que usted puede encontrar ahí la conversación que tuvimos con Pamela Figueroa, con Tomás Jordán, y esta misma, si la quiere reproducir, si se la quiere enviar a gente también que va a tener que participar de la discusión, porque la idea es que no solamente los constituyentes estemos en esa discusión, sino que toda la población, toda la ciudadanía efectivamente participe. Entonces, estemos realmente informados sobre cada uno de estos temas que son relevantes también. Un abrazo, José Ignacio. Un abrazo para ustedes y muchas Chao. gracias. Ha sido un gusto. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos sin canción porque estamos un poquito atrasados, Sí, estimada pero es que